Tenemos el gran honor y fortuna de tener con nosotros al maestro Humberto González Arroyo, de quien me permito leer rápidamente su semblanza. El maestro Humberto González Arroyo es doctor honoris causa otorgado por la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, el Consejo Académico del Colegio Nacional de Evaluación y Certificación de Competencias, entregado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, séptima legislatura, el 13 de julio de 2017. Es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Penal y maestría en Derecho Penal por la Universidad Mexicana. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Latinoamericana con mención honorífica. Maestro en Protección Civil y Administración de Emergencias por la Universidad Internacional del Conocimiento de Chiapas, UNICI. Especialista en Inteligencia para la Seguridad Nacional por el Instituto de Administración Pública, INAP. Miembro del claustro docente del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora en el curso Asociaciones Público-Privadas para la Reducción de Riesgos de Desastre impartido para el CEPREDENAT ante el ente rector de Protección Civil para Centroamérica y director táctico operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo de la Ciudad de México. Bienvenido, maestro. Pues antes que nada, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, obviamente, y siempre es un placer y un gusto el poder participar con el Instituto Mora, con el cual pues tenemos mucho acercamiento y una gran historia y que siempre agradezco muchísimo al maestro Mario Garza Salinas, al doctor Simón Lucatello y por supuesto que siempre la anfitrionía del doctor Arturo Mesa y más pues en este tipo de charlas. Pues nos vamos a ir muy rápido porque yo creo que este es un tema que abarca para grandes debates, que es precisamente las tecnologías de la información en la prevención de emergencias y desastres. Prácticamente, adelante por favor, prácticamente pues nuestra vida hoy por hoy está unida a una serie de implementos tecnológicos. Hoy por hoy, como hace muchos años, era impensable el poder analizar que nos podemos comunicar de un continente al otro y mucho menos estar enviando una información escrita de forma casi inmediata, pues la gran realidad es que hoy por hoy tenemos una codependencia tecnológica enorme y la cual estamos obviamente con grandes beneficios y también en muchas ocasiones con enormes perjuicios donde pues tienen que existir ciertos contrapesos en el ámbito ético de cómo utilizar toda esta tecnología. Por supuesto que nos interesa mucho el reconocer el uso de las tecnologías de la informática y la comunicación como una herramienta esencial en un proceso que tiene que ver con tareas muy claras en el ámbito de prevención, con tareas muy claras en el ámbito de reacción también en la parte de emergencias y también en un proceso muy claro de cómo podemos utilizar y aprovechar estas tecnologías de la información para que, pues, para poder prevenir y también reaccionar de la manera más adecuada. La incorporación de la gestión integral de riesgos y la reducción de riesgo de desastre ha funcionado como una base para una coordinación interinstitucional en beneficio de la eficacia en la prevención y atención de las emergencias en el país. Hoy imaginemos que estamos si nos quedamos con lo anterior, hoy imaginemos que estamos en 1985. 1985. ¿Cuál era la manera en la que podía la comunidad enlazarse con sus familiares? Sergio, Héctor, Alex, ¿cuál era la forma primigenia? Obviamente en el ámbito tecnológico. Pues básicamente nada más el teléfono o el WhatsApp o algo así, En el ¿no? 85 ni a Watts llegábamos. No, sí es cierto, había Radio, puro sería teléfono y el radio. teléfono sí, cierto, cierto, tienes razón, Radio. ya me adelanté mucho. Exacto, ya, por eso decía, vámonos a 1985. ¿Cuál era? Pues era probablemente radio VH o HF, equipos HF, clubs de radioaficionados,
que obviamente tuvieron una participación fundamental en el sismo de 1985, y me voy a centrar en el sismo del 85. ¿Por qué? Porque fue pues el parteaguas de nuestro ahora, ya no sé cómo decirle, pero de nuestro enorme sistema nacional de protección civil. ¿De qué otra forma se podían comunicar prácticamente los entes gubernamentales? Pues radios de onda corta o algo así, ¿no? Telefonía celular en su momento. Acordémonos que eran unas maletas de este tamaño. Recordarán ustedes la famosa maleta con la cual empezó a transmitir Jacobo Zabludowski, precisamente los primeros minutos después, en los cuales estaba él dando el recorrido e informando hacia, hacia la comunidad, pues los horrores de lo que se estaba encontrando, ¿no? También, por supuesto que tecnología satelital, obviamente mucho más enfocada a la parte militar, y la telefonía que teníamos todos a la mano, ¿no? Que al final del día era nuestro número de teléfono en casa, y más allá las famosas cabinas Telmex que teníamos casi casi en cada una de las esquinas de este país, ¿no? Entonces, era la manera en la cual teníamos y podíamos comunicarnos. ¿Qué medios teníamos en el 85 con los cuales podíamos dar una comunicación o dar una clase masiva o poder generar una conciencia masiva en la sociedad? ¿Cuáles serían los medios de aquel entonces y los más usados? La televisión, La televisión, correcto. ¿Cuál otro? La radio. La radio era, o sea, no había lugar donde no existiera la radio AM, FM, en la cual al final del día todos, todas y todos y muchas generaciones nos creamos prácticamente con radio, posteriormente con televisión. ¿Qué otros medios existían? Las escuelas, me Las imagino, ¿no? escuelas, es correcto, en el ámbito formativo, educativo puntual, en el cual existía una forma de poder establecer mecanismos de prevención. Pero más allá, en una emergencia, pues, ¿de qué nos dimos cuenta en 1985? ¿Qué sucedió con la radio? Hubo problemas, pero al final del día, muchos de ellos sin necesidad de repetidores estuvieron funcionando, algunos de otros sistemas estuvieron funcionando bien, otros de plano se cayeron. La telefonía, pues la telefonía quedó cortada completamente. Obviamente la energía eléctrica igual, la televisión igual, y esto nos llevó prácticamente a un mundo totalmente sin comunicación, ¿sí? Y la única comunicación en la cual teníamos manera de enterarnos de lo que sucedía en nuestro México, dependiendo en qué estado estuviéramos, era precisamente por la radio AM/FM, ¿no? Entonces, esto es un poco de cómo nos hemos ido, eh, cómo se han generado estas tecnologías de la información hasta el día de hoy, estar interconectados vía internet. Obviamente se creció con el tema del fax, se creció con muchas otras tecnologías que fueron cambiando y siendo obsoletas posteriormente, pero que en el momento clave, en el caso de 1985, 19 de septiembre de 1985, 20 de septiembre de 1985, la comunicación la teníamos de una forma analógica principalmente, y la teníamos prácticamente sesgada únicamente para usos gubernamentales, para usos militares, y en un porcentaje realmente pequeño para el uso civil, principalmente con clubes de radioaficionados. Ahora, ¿cómo iba a ser el manejo de un desastre como el de 1985 con esta escasez de oportunidad de comunicarnos? Ahora imaginemos que estamos en el 2024, ya casi en el 2025, e imaginemos que tuviéramos un gran desastre. Vamos a pensar en el 2017,
o vamos a pensar en Otis, que bueno, pues ahorita también nuestros compañeros guerrerenses no lo están pasando muy bien, ¿sí? Pero vamos a pensar en la situación de Otis con la tecnología que había en el 85. ¿Cómo nos iría? Siguen siendo las mismas, ¿no? Prioritariamente, por ejemplo, radio, porque en el 2017 Internet, WhatsApp no funcionó del todo bien y no era una comunicación sólida para una emergencia. Ok, ok, correcto. ¿Y en materia de comunicación? Pues utilizar radio o telefonía, ¿no? Pues, Satelital, además. nada más hago una pregunta. ¿Quién de todos los que estamos aquí, nada más alce la mano, tiene todavía radio AM, FM a la mano en su casa? Manitos arriba. Ya no, ya no. Sorpresa, ya no. ¿Sí? Entonces, este es un tema que al final, en un ámbito de supervivencia, tenemos que regresar a los básicos, ¿verdad? Y en ese sentido es la importancia que en su momento va a tener nuevamente el tema de radio AM, FM, ¿no? Pero como bien lo menciona Sergio, sí, si bien la telefonía actualizada, si bien tendríamos un escenario muy similar al 2017, nada más que con cambios muy importantes. Si andas por ahí, Héctor, ¿aproximadamente cuánto tiempo se tardaron las comunicaciones en regresar en el 85? No, pues, híjole, mira, ahorita yo me proyecté definitivamente en el 85. Yo estaba en Pemex. Yo creo que, pues yo creo como un mes para que más o menos hubiera algo de comunicación y de información. La base era precisamente el radio, tienes razón, AM, sí, y lo que se dio en la televisión, lo que se pudo. Yo realmente me uní a Protección Civil, cuando menos mis inicios fue hasta 10 años después, pero de lo que me acuerdo como cualquier persona común y corriente, creo que pues cuando menos un mes, creo que tuvimos esa deficiencia, creo. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir sobre este tema que es fundamental en materia de comunicaciones? Paco, yo creo que tiene Paco Lanz más Duré. información. Sí, Pues sí, mi estimado Humberto, en el 85 pues había un buen sistema de radiocomunicación militar, Pemex, eh, algunos grupos profesionales de emergencia, antiguamente voluntarios, que contaban con equipo de radiocomunicación, telefonía por línea, que en varias zonas de la ciudad no se perdió en ningún momento. Y gracias a Pemex se pudo conectar larga distancia vía Telmex Pemex. Y sí, la zona centro de la ciudad sí tardó, pero no tanto por falta de la tecnología, sino por falta de instalaciones. En nuestras instalaciones no perdimos teléfono ningún momento, luz eléctrica perdimos el de segundo día media hora y no perdimos la comunicación en ningún momento. Ok, muchas gracias, Paco. Y al final este es un tema fundamental, la parte de comunicaciones. ¿Por qué ha sido y será tan importante las primeras transmisiones y la transmisión de Jacob Zabludowski en el 85? Precisamente porque nos narró desde sus ojos la barbarie que él apreciaba con lo que se generó, obviamente, en estos terremotos, ¿sí? O en este terremoto. Entonces, hoy por hoy tenemos que actualizarnos y hoy por hoy tenemos que utilizar muchísima de la tecnología que tenemos y las TICs en el tema precisamente de la prevención y la reacción
ante emergencias mayores y por supuesto que ante desastres, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, pues en ese sentido, la comunicación nos tiene que llevar, punto número uno, a crear nuestro programa y plan de comunicaciones en el sentido de continuidad de operación y continuidad de negocio y continuidad de gobierno, ¿ok? Este es un aspecto fundamental. Ya sufrimos el 85, ya muchos de nosotros vivimos nuevamente el 2017, en el caso de la Ciudad de México, ni qué decir, gran parte también de los sistemas encriptados tuvo problemáticas, tuvimos problemáticas de comunicación, no tan graves, pero obviamente ahora sí ya teníamos WhatsApp, ya teníamos una serie de instrumentos y ayudas tecnológicas que nos permiten hacer todos los días mucho más fácil la vida. Ya teníamos al famoso Siri, ¿sí? Y el tema fundamental aquí es cómo podemos ir generando y aprovechando estas tecnologías de la información precisamente para poder obtener una mayor cantidad de datos e información de manera casi inmediata. ¿Y por qué datos e información de manera casi inmediata? Pues porque esta es una ciudad en donde todo sucede. Esta es una ciudad como cualquier otra ciudad en el mundo, con una cantidad de habitantes importantes, probablemente con un territorio muy pequeño, en el cual requiere el tener una serie de centros de operación que no es nada más en el ámbito de cámaras, sino que sean realmente centros de servicios y centros tecnológicos que nos permitan poder atender desde una fuga de agua, nos permitan atender un fenómeno socioorganizativo o nos permitan atender una explosión de gran magnitud, ¿sí? Como la que acabamos de tener precisamente, por desgracia, hace un par de días en la alcaldía Coyoacán. En el caso de la Ciudad de México, el día de hoy, pues tenemos prácticamente 7 C2, ¿sí? Que son centros de comando y control. Y de estos 7 C2, tenemos un C5, el cual es un centro de servicios. El C5 es un organismo dependiente directamente de la Jefatura de Gobierno, no es un organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mucho menos de Protección Civil, es un organismo que depende directamente de la Jefatura de Gobierno y que precisamente alberga una serie de servicios. Una serie de servicios que van desde Locatel, que van desde 911, que van desde denuncia anónima 089, que van desde servicios de telemedicina, que van desde servicios de videollamadas. Y quiero mencionar el caso de telemedicina y el caso de videollamadas. Estos se instalaron precisamente con parte de los protocolos antes de que tuviéramos la enorme crisis del COVID en la Ciudad de México. Se tuvo una reunión muy especial precisamente de cuáles iban a ser los protocolos con los que iba a actuar la Ciudad de México en el caso del COVID. Entonces, se tuvieron allá los representantes de prácticamente todas las dependencias, representantes de la Comisión de Búsquedas, y ahorita voy a comentar por qué es tan importante esto, representantes de la Fiscalía General de Justicia, representantes de la Consejería Jurídica de Servicios Legales, representantes del INCIFO, del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, representantes también del gobierno federal en lo correspondiente a búsqueda de personas. ¿Por qué? Porque se tuvieron que estar creando y buscando la manera entre titulares y subsecretarios y demás, la manera en la cual podíamos lograr un protocolo limpio, que fuera publicable, que fuera alcanzable, que tuviéramos la capacidad de procesarlo tecnológicamente y que nos permitiera dar un servicio de calidad, obviamente a los pacientes que pues presentaban signos y síntomas de COVID
pero también a las personas que ya habían fallecido por COVID. Entonces había un protocolo de personas que habían fallecido por COVID en casa, un protocolo de personas que habían fallecido por COVID en tránsito de vehículos y un protocolo de personas que habían fallecido por COVID en hospitales. Esto significaba tratamientos totalmente diferentes. Si nos regresamos a la imagen, Alejandro, ¿sí? Esto significaba, uno, que la forma de ayudar y de actuar tenía que ser totalmente diferente. La información que llegaba a estos despachos y que llegaba a estos despachos de una forma en centros, porque hubo un centro de operaciones COVID, solo para COVID, en el caso de muertes COVID y solo para COVID en caso regulaciones COVID. En el caso de muertes COVID, la ciudad lo que hizo fue estar implementando una serie de ayudas a las personas que habían fallecido por COVID y que requerían o solicitaban el servicio. Y ese servicio iba desde la agilización de todos los documentos legales, principalmente actas de defunción, la asistencia de personal de la Secretaría de Salud en su momento para la sanitización en un lugar, pensando en un paciente COVID que falleció en casa. En un paciente COVID que falleció en vía pública era el cómo íbamos a asignar a ese paciente COVID a un ministerio público que tuviera el equipo COVID y que el personal, el agente del ministerio público, el policía de investigación, tuviera el equipo de protección COVID y cómo íbamos a generar también los servicios de apoyo para estos pacientes y también para los pacientes que fallecían desgraciadamente en hospitales. Y todo esto, el protocolo está publicado, por supuesto, publicado en la Gaceta Oficial en aquel entonces del gobierno de la Ciudad de México, todavía si no mal recuerdo. Ahora, ¿qué sucede con el Centro de Operaciones COVID? El Centro de Operaciones COVID fue muy importante. ¿Por qué? Porque nos permitió, uno, poder tener un control de cada persona que fallecía por COVID y dos, en el caso de personas desaparecidas. ¿Qué sucedió con personas desaparecidas? Que pasó que la señora que estaba sola, el joven que había venido a la ciudad y que estaba haciendo X actividad, desgraciadamente fallecía en casa por COVID. O la persona en tránsito que desgraciadamente era atropellada, pero que estábamos en un momento en el cual no salgas de casa y la familia no podía realmente comunicarse de forma inmediata o saber exactamente dentro de los canales normales qué es lo que había sucedido. Entonces, ahí en un trabajo muy importante de las diferentes comisiones, principalmente de búsqueda, se seleccionó una parte del Panteón Dolores precisamente para que no fueran fosas comunes, sino que fueran fosas en las cuales había una identificación muy clara de cada paciente, hubiera un registro de ADN, hubiera un registro dental. ¿Para qué? Para posteriormente poder localizar si era una persona desaparecida dentro del catálogo de personas desaparecidas de la ciudad o en el caso de la República Mexicana. Entonces, este fue un modelo muy particular que estuvo operando pues, prácticamente más de un año, 24 horas, los 7 días de la semana, y que participamos muchas instituciones, Protección Civil, la Fiscalía, Consejería, Secretaría de Salud, C5, Seguridad Ciudadana, y bueno, N cantidad. ¿Por qué les platico todo esto? Porque precisamente el acopio de información que iba desde el acopio de información de la ambulancia, que el paciente cayó en paro y que ya no era factible llevarlo hacia un centro hospitalario. El paciente que estaba arriba de una ambulancia, que estaba siendo tratado, pero que el horario, ojo, el horario que tenía de recepción ese paciente era tardado para recibirse en un hospital de la red. Y recordemos, no era un tema exclusivo de la red.
¿sí? Tú podías ir al Ángeles del Pedregal, perdón por el comercial, o podías ir al Hospital Inglés, y aunque fueras con una bolsa de $500,000 de entrada, ni siquiera te iban a dejar pasar. ¿Por qué? Porque ya están sobresaturados. O sea, fue una pandemia donde llegó el momento que el dinero no sirvió absolutamente de nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había ni siquiera la forma ni los espacios de darles tratamiento a este tipo de pacientes. Y fue donde se incrementaron, por supuesto, que las muertes COVID en en calle, ¿no? Y que esta muerte COVID en calle, hay un apartado de la muerte COVID en calle que te habla de la muerte COVID en patrulla, en vehículo oficial y por supuesto que en ambulancia. Entonces, esto nos fue permitiendo ir creando una serie de subservicios, que fue desde cómo puedo tener acceso hacia tu caso sin arriesgarme. Y se definió, ok, creemos el centro de comunicación. A ver, médicos de la Secretaría de Salud van a estos centros de despacho, el C5, y a ustedes se les van a estar canalizando llamadas del 911 que requieren atención médica respecto a signos y síntomas COVID. Entonces, se fue avanzando en ese sentido. Después fue avanzando a la videollamada, en la cual el paciente, pues si lo veía el médico ya con una hipoxia y lo veía obviamente con signos y preguntaba sobre síntomas muy particulares, pues ya definía dentro de las prioridades de todas las ambulancias que estaban en fila, pues este paciente tiene que ser de la primera prioridad. ¿Por qué? Pues porque ya está con una bajísima saturación. Entonces, todo este tema tecnológico para efectos de salvar vidas tuvo un proceso fundamental en la crisis del COVID que tuvimos en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Criticada por unos, aplaudida por otros, no criticada, pasó de noche por algunos otros. Cada quien podrá tener su comentario muy particular sobre la manera de cómo se manejó esta crisis del COVID. Yo lo único que quiero platicarles es un poquito la experiencia relacionada con tecnologías de la información que nos permitió precisamente el ir creciendo servicios y el ir desde un diseño que tenía que ver curiosamente con un aspecto jurídico, ¿sí? Exclusivamente un aspecto jurídico, que era cómo vamos a generar procedimientos que salvaguarden los derechos humanos, que salvaguarden la integridad de las personas, que salvaguarden al ciudadano y que salvaguarden también a las y a los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México sobre toda esta serie de procedimientos en un estado que, en un estado, era un estado normal el que estábamos viviendo en la Ciudad de México, digo, y en todo el mundo, pero en el caso particular, ¿qué teníamos un estado de excepción? ¿No lo teníamos? ¿Cómo lo podríamos definir? Están muy serios. Escuchando atentamente. ¿Qué estado? O sea, el hecho de que tuvieras libertad de tránsito o no tuvieras libertad de tránsito, era un estado de emergencia, era... ¿Cómo se manejó en la Ciudad de México? Con restricciones. Pues mucha atención, la verdad. No sabías precisamente eh, muchas cuestiones que desconocías, ¿sí? Fue obvio, pues, la crisis que se vivió en, no nada más en nuestro país, sino a nivel mundial. Pero aquí en caso nuestro, pues sí, fue estresante, fue algo muy difícil de poder evaluar en ese momento, ¿no? Es correcto. Y al final nos llevó, ojo, a diferentes formas de accionar, que muchos países y muchos estados
tuvieron al final del día la libertad de hacer lo que ellos consideraban. El caso de la Ciudad de México dijo no a actividades no esenciales. Entonces, era una cosa un poco rara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, tú tenías una libertad, en todo momento en la Ciudad de México hubo una libertad de circulación. Yo quiero que me diga alguien donde le hayan coartado la libertad constitucional de tránsito. Ojo, no en un vehículo. Claro. Libertad de tránsito se tuvo en todo momento. ¿Sí? Recomendaciones todas las del planeta. De que, bueno, si no tienes nada que hacer fuera de casa, no lo hagas. Y esto generó otra serie de temas que precisamente incrementó el estrés, incrementó una serie de patologías en las personas, ¿no? Pero al final es un ejemplo muy interesante de cómo con la tecnología empezamos a lograr y aportar opciones que beneficiaron a las personas, opciones donde a veces un certificado de función te tardaba 24, 48 horas, bueno, pues teníamos récords de certificados de función en menos de una hora, ¿sí? Cremaciones, pues teníamos el servicio de cremación prácticamente con, obviamente, pues toda la red que existe de crematorios y la industria como tal de funeraria, en la cual pues todos esos servicios fueron totalmente gratuitos por parte del gobierno de la Ciudad de México, y el tema de la sanitización, que en los primeros momentos, en los primeros días de la crisis, que también fue muy importante. ¿Para qué? Pues para que obviamente eh, pudiéramos controlar de alguna forma qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, este es un ejemplo, y si nos regresamos a la imagen, estimado Alejandro, es un ejemplo muy importante. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo que nos lleva a cómo, en base a nuevas tecnologías, logramos nuevas normatividades, logramos nuevos proyectos y logramos opciones que se van quedando en una alternativa de una mejor calidad de servicios. Algo que fue muy representativo del COVID y de lo que aprendimos y que afortunadamente sigue operando es el incremento de capacidades en atención prehospitalaria, ¿sí? El incremento de capacidades de atención prehospitalaria en una ciudad en la cual teníamos una eh, gran intención y grandes profesionales de la atención prehospitalaria, pero con una deficiencia importante también en equipos, ¿sí? Entonces, esto generó también el tema del COVID, pues, prácticamente en un incremento porcentual sumamente grande respecto a vehículos de ambulancias, respecto a vehículos motoambulancias y respecto a servicios médicos que se estaban dando en casa, que se estuvieron dando en algunos otros lugares. ¿Para qué? Pues no nada más precisamente para el tema de la pandemia, sino también para efectos de los diferentes accidentes que se presentaban en la pandemia. Porque, bueno, pues los accidentes más locos, extraños, que a mí me tocó apreciar en la vida fueron los accidentes que se presentaron en pandemia, ¿sí? Tuvimos una cantidad de explosiones extrañísimas. ¿Por qué? Pues porque la familia que estaba en casa, mamá, papá, hijos, pues era la primera vez que usaban la secadora de platos, ¿no? Y como acostumbramos, pues nunca leemos el instructivo, ¿no? Y bueno, sorpresa, ahí nos va la explosión. Y como eso hubo una serie de aprendizajes muy importantes, ¿no? Pero lo más importante, y yo creo que tendríamos que recalcar aquí, fue el trabajo arduo de las y los funcionarios, por supuesto que de los voluntarios, en usar tecnologías de la información, en poder abrir una serie de canales prácticamente de telemetría, utilizar canales ya de comunicación encriptada mucho más avanzada, utilizar comunicación mucho más privada
precisamente para la protección de los datos personales. Y este junto con la telemedicina, junto con las videollamadas, junto con las intervenciones y el protocolo, fue algo muy importante. Hoy por hoy el C5, si le incrementamos las cámaras que manejan transporte público, bueno, pues estamos hablando de más de 112,000 videocámaras distribuidas a lo largo de la Ciudad de México, que se ubican principalmente en los tótems del programa 1911 y diferentes sistemas tecnológicos de videovigilancia, mejor conocidos como los postes del C5, que hoy por hoy también cuentan con el sistema de alertamiento sísmico, y los postes al día de hoy pueden contar con hasta 5 sensores más una cámara 4K, logrando una visión de 360 grados. Es fundamental informarles que ha existido una inversión enorme en el incremento, pero también en la modernización de los sistemas del C5. A veces el tema de un árbol mal podado no nos permitía el darnos cuenta de qué es lo que había sucedido en un hecho de sangre o en un delito de alto impacto, ¿no? Hoy por hoy con los botones de auxilio, hoy por hoy con los sistemas que tienen todos estos postes que tienen que ver con botón de auxilio, que tienen que ver con sensores de disparos. Esta parte también es fundamental. O sea, en el momento que en la Ciudad de México hay un disparo, inmediatamente la cámara gira hacia donde tenemos las detonaciones de arma de fuego y junto a los sistemas de radiocomunicación que tiene hoy por hoy el C5, todos los cuerpos de emergencia, y no tengo uno por aquí a la mano, pero les quería presumir, ahora hay unos nuevos sistemas que estamos utilizando que son sistemas encriptados, eh, pero también handhelds y con el uso de telefonía y el uso también de datos, ¿no? En el ámbito de totalmente privados y encriptados para usos de seguridad ciudadana y usos de protección civil. ¿A qué más nos llevó y a qué más nos llevó precisamente esta crisis de salud? Porque quiero abarcar y precisamente me estoy yendo al tema de crisis de salud porque es una manera relativamente rápida de irles platicando todo este avance en el cual la tecnología tuvo mucho que ver. Tuvo un día, noche de diciembre, tuvimos una visita de nuestra jefa de gobierno del C5, una visita muy importante, pero que fue pavorosa para quienes llevábamos temas de atención de urgencias. ¿Por qué? Pues porque nosotros, así como a nivel nacional se presentaba un semáforo COVID, a nivel Ciudad de México recordaron ustedes que se presentaba la gráfica COVID cada semana y todos los días. Y ahí teníamos una serie de datos y principalmente de pantallas que nos permitían ir conociendo cuáles eran los tiempos de respuesta. Primero, en la recepción de pacientes. Dos, en de la llamada de auxilio a la llegada de la ambulancia. Y tres, tiempos de espera de la recepción del paciente hasta que fuera sanitizada y liberada la unidad. No les puedo dar, por obvias razones, los tiempos a los que llegamos. Lo que sí les quiero comentar es, hubo una noche donde definitivamente al siguiente día tuvimos a los cuerpos militares sentados en el C5, se duplicó el número de ambulancias, se metieron ambulancias de la Sedena, de la Marina, se metieron ambulancias del IMSS y del ISSSTE, si no mal recuerdo, y también se metieron no nada más ambulancias del IMSS y del ISSSTE, sino también se pidió principalmente a los militares el cedernos algunas sedes precisamente para la atención de pacientes.
y esto significó alianzas público-privadas. Así como el caso de la Ciudad de México requería procesos de atención mucho más grandes y lugares de expansión física para la atención de pacientes COVID, como fue el caso del Centro Banamex, pero también fue el Hospital Militar de Chivatito, ¿sí? Que anteriormente pues, había sido utilizado durante mucho tiempo exclusivamente para algunos aspectos del Estado Mayor Presidencial, ¿no? En el cual la ciudad lo que hacía era inmediatamente colocar todo lo que se requería en materia de oxígeno, y por el otro lado, lo que hacían también era estar trabajando en estar trabajando en cómo se podían buscar mayores recursos para qué, pues para poder disminuir la mortandad que teníamos en la Ciudad de México en aquellos momentos y en los momentos más críticos, sí, que reitero, la capacidad de expansión que se tuvo fue una capacidad muy importante y reitero, siempre con un tema de tecnología. O sea, no había un paciente que se nos perdiera, no había, y lo digo con todo el respeto, un cadáver que se nos perdiera, y al final del día, en base a todos esos protocolos, hoy, mañana, en 5, en 10, en 20 años, ¿sí? No habrá ninguna persona que haya fallecido por COVID y que haya sido llevado a esta zona dentro de este panteón sin que se tenga precisamente ADN y sin que se tengan, obviamente, características muy claras que fueron solicitadas por la Comisión tanto Nacional de Búsqueda como por el Comisionado de Búsqueda de la Ciudad de México. Entonces, todo esto precisamente va permitiendo que la tecnología en materia de prevención la vayamos usando. Yo quiero mencionarles en materia de prevención cómo podríamos utilizar un botón de auxilio en materia de prevención. ¿Quién me dice rápidamente? Jóvenes, No puede ser un incendio. ahí es en una parte de reacción, totalmente de acuerdo. En la parte de prevención es, oye, pues estoy viendo aquí varios vehículos sospechosos. En la parte de prevención es, fíjese que hay un grupo de gente armada de este lado, o estoy escuchando gritos en X zona, ¿sí? En la parte de prevención, y esto es fundamental, o sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros con los eventos socioorganizativos? Que es algo extremadamente común en esta ciudad y que nos lo permite la tecnología, es sencillamente poder seccionar. O sea, si Héctor Martínez Farías, él, eh, él es el responsable de todo el polígono, pensemos, de Mítica, ¿sí? Pues todos los tótems que estén cercanos a Mítica, en el momento que haya un niño extraviado, en automático se puede estar utilizando un sistema de voceo. ¿Para qué? Para ubicar al niño extraviado. Es una parte fundamental en el ámbito tecnológico, ¿sí? Y una parte fundamental que en muchas ocasiones no sabemos que podemos usar esos recursos y que al final están a la mano de cualquier persona, solicitándolas. Hoy por hoy, un delito de alto impacto, el reconocimiento no es nada más, bueno, pues voy, presento mi acta, mi carpeta de investigación, y de ahí de presentar mi carpeta de investigación, tengo que esperar a que el Ministerio Público solicite el que guarden los videos por tanto tiempo y bla, 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 y de ahí, pues quién sabe si los guarden o no. Hoy por hoy, en casos de extrema urgencia, sustracción de menores, niños perdidos, alertas Amber y otros casos, inmediatamente se da el acceso al sistema de videocámaras del C5 a los familiares. ¿Para qué? Para reconocer si hay algún vehículo conocido, si hay alguna cara conocida, o si el hecho como tal se puede ubicar y pueden ubicar a personas conocidas o que hayan estado en contacto en algún momento. ¿Por qué? Porque recordemos, muchos de los temas que tienen que ver con sustracción de niños tienen que ver o un tema familiar o un tema también
de personas conocidas, ¿no? Entonces, son avances tecnológicos que permiten que tengamos hoy por hoy ciudades mucho más seguras en el ámbito preventivo y también en el ámbito reactivo. ¿En base a qué? A sistemas de alertamiento temprano, ¿no? La inversión que se hizo por parte de la Secretaría y por parte de un fondo PREDEN en aquel entonces del sistema de alertamiento temprano en el C5 de la Ciudad de México, pues es un sistema que realmente ha salvado vidas. O sea, no lo teníamos cuando llegamos a esta administración, no estaba totalmente implementado el, obviamente, el sistema de alertamiento sísmico en los tótems. Hoy por hoy está totalmente implementado. Y bueno, pues con el simulacro que acabamos de tener, la realidad es que si lo vemos en porcentajes, pues los porcentajes que fallaron y que se reportaron como falla, pues es de un mundo de tótems y de un mundo de eh, bocinas, pues realmente estamos hablando de porcentajes mínimos en cuestión de falla y que en muchas de las ocasiones estas fallas se deben a accidentes de tránsito, en muchas ocasiones se deben a vandalizaje, porque es vandalizaje directo hacia las cámaras del C5. ¿Por qué? Pues porque esto genera en lugares de, obviamente, alto riesgo y por supuesto que de alta concentración delictiva, pues el que no se quiera estar vigilado, ¿no? ¿Le puedo hacer un comentario? Sí, claro, adelante. Ahorita que hablas precisamente de los tótems y las alarmas que hay en algunos postes, fíjate que ahorita te puedo comentar que no se conocen realmente cuáles son las bondades. Digo, aparentemente, pues lo sabemos, ¿no? Pero que la población conozca precisamente las ubicaciones para que inmediatamente ayuden, nos ayudemos todos en todos los casos que me has dicho de secuestros, de robos, etcétera, etcétera, que se puedan accionar, o sea, que sepamos dónde está la más cercana. No he visto, sería tal vez pertinente, o no sé si se tiene, el que se conozcan en la colonia donde vives, cuáles son las ubicaciones y que tú ubiques la más cercana. Cuando menos no lo conozco, no sé si tienes alguna información al respecto. Ok, en el sentido de los tótems, la gran mayoría tiene, digo, debería tener una plaquita maravillosa, pero no la tiene, tiene un espantoso número, con plumón negro indeleble, ¿sí? En el cual tenemos exactamente cuál es el tótem, ¿sí? Y dos, el botón de auxilio. El botón de auxilio es realmente una maravilla, ¿sí? En el botón de auxilio podemos solicitar exactamente lo que necesitemos. O sea, servicios médicos, servicios asistenciales, servicios psicológicos, servicios, obviamente, de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, conforme se va incrementando y por supuesto que para esta administración que viene, la inversión en sistemas tecnológicos también va a ser muy importante en el caso de los C5 y de los C2, y la parte de la inversión en el sistema de reacción. Esta ciudad va a invertir mucho tanto en la parte preventiva, pero también en la parte reactiva, ¿no? Entonces, pues prácticamente es acercarse y ubicar cuáles son los postes de CCTV que tenemos más cercanos a nuestra casa, a nuestra oficina, y ubicar los IDs, ¿sí? Y prácticamente ahí ustedes van a poder tener los botones de auxilio. Hay algunos que no tienen botón de auxilio, esto también es importante mencionarlo, ¿sí? Pero la gran mayoría y en lo que se está trabajando es que prácticamente todos tengan el botón de auxilio. Existe obviamente pues el LAP 911 de emergencias, la que sigue, por favor. También en esta ocasión en el simulacro pues se hizo la prueba que en algunas ocasiones doy mi versión de los hechos, pues a mí a mis teléfonos sí llegó, ¿sí? En tiempo real, obviamente el cell broadcasting
que durante muchos años estuvo trabajando con la Coordinación Nacional de Protección Civil y que, bueno, pues al final creo que existieron también hay algunas inconformidades y algunos problemas. Creo que se vale probar, se vale probar. Al final del día fue un simulacro, pero el día que esté al 100%, por supuesto que es una herramienta que no vamos a necesitar más que nuestro teléfono celular. ¿Para qué? Pues para poder estar informados de algún sismo que pudiera venir y que nos diera precisamente minutos vitales respecto al tema de cómo resguardarnos y dos, cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo. Tres, mencionar todo esto, la parte de tecnología, de la información, la parte de nuevas tecnologías, todo esto está colocándose en los protocolos. Hoy por hoy, protocolos del plan de emergencia sísmica, protocolos de encharcamientos y anegaciones, protocolos de eh, emergencias grandes en la ciudad, pues tienen un componente, diría yo, del más del 40% que tiene que ver con avances tecnológicos, ¿sí? Esto significa que ya el tema de la tecnología en materia de seguridad, hablando de safety y hablando de security, es fundamental en este país y por supuesto que en esta ciudad. Esta es una de las ciudades que siempre ha sido pionera en temas de seguridad y hablando de seguridad ciudadana, anteriormente seguridad pública, hoy por hoy tenemos una cantidad enorme de detectores precisamente de placas robadas, de placas que no existen, placas fantasmas. Tenemos una cantidad importante de sistemas de detección de, de rostro que si bien en algunos países ha sido satanizado este tema, eh, pues bueno, para los preparativos, que ya estamos muchos de nosotros en preparativos para efectos de el Mundial 2026, pues es uno de los requisitos que pide la FIFA precisamente para poder tener estos eventos en las diferentes ciudades que se darán, ¿no? Entonces, y que bueno, mencionarles, hay en el tema de avances tecnológicos, pues avances muy grandes en el sentido de trabajos que tienen que ver con terrorismo, contraterrorismo, con inteligencia, con gestión de riesgos, con protección civil, con seguridad, con servicios médicos y que desde hace más de 7 meses estamos llevando a cabo con diferentes departamentos, desde el Homeland Security, diferentes departamentos y condados, tanto bomberos como de personal de protección civil y personal de algunos condados específicos en donde se estarán llevando a cabo estos eventos y en los cuales personal de las unidades de gestión integral de riesgos y protección civil de las áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estamos frecuentemente tomando capacitación en miras precisamente hacia los diferentes escenarios que hoy por hoy van mucho hacia terrorismo, que van mucho hacia manejo de masas, que van mucho hacia el uso de la tecnología como una herramienta totalmente preventiva, una herramienta que nos va a permitir hacer esto, ¿sí? Antes de que suceda con el uso, por supuesto, de grandes presupuestos. Desgraciadamente hay que mencionarlo, no, es algo que todavía no ha sido lo suficientemente accesible y que yo espero que en un corto lapso de tiempo sea lo suficientemente accesible en el manejo de pues poder tener al alcance de nuestras manos pues toda la tecnología que se está utilizando. Pero hoy por hoy, sistemas de alertamiento, sistemas de atención prehospitalaria, sistemas de telemetría, la Secretaría de Salud, quiero mencionarles, el tema de telemetría lo tiene muy avanzado, la Secretaría de Salud, el SAMU, el CRUM, estará recibiendo, ya recibió algunas ambulancias bariátricas, va a estar recibiendo la beneficencia una cantidad muy importante también de unidades
pediátricas y se está trabajando también mucho en la tecnología que tiene que ver con atención prehospitalaria y que tiene que ver con atención hospitalaria, obviamente pues evitando la mortalidad de pues, personas que han sufrido accidentes o enfermedades en el territorio de la Ciudad de México. Maestro Héctor Martínez Farías, a la orden. Gracias por la atención. Mira, tal vez no me expliqué bien, pero yo te preguntaba precisamente por la ubicación de los postes, precisamente, porque yo conozco uno, el que me queda más cerca de mi casa, pero yo decía, ¿qué tan conveniente es que por colonia se ubicaran los postes? Porque no siempre estás en tu casa, estás caminando o lo que tú quieras. Entonces, eso probablemente puede fomentar primero la conciencia de autoprotección de todos los vecinos. A eso me refería yo, que no hay una ubicación por colonia de los postes. ¿Qué tan conveniente sería esto? Porque no lo sé. Mira, si no recuerdo, Alex, ahí, perdón, Héctor, ahí traemos un tema precisamente que vaya ya o que esté instalado en el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces, ahí traemos nada más algunos temas de poder adaptar, porque hay un porcentaje que en algunas ocasiones colocan las alcaldías precisamente para tener todos estos servicios de videovigilancia. Entonces, en ese sentido, muy pronto estará actualizado en el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México precisamente cuáles son los tótems los IDs. ¿Por qué? Pues porque en el momento de la emergencia, pues va a ser mucho más sencillo que puedas tener el acceso inmediato pues lo tengo a 3 calles o lo tengo a 2 calles, o estoy sencillamente en un lugar y lo que quiero es en mi teléfono celular poder tener el acceso directo al poste más cercano o al tótem más cercano del C5. Por supuesto que es un tema que está planteado precisamente dentro de las mejoras del Atlas de Riesgos y que seguramente en un corto plazo, y estoy hablando de antes de que termine el año, lo estaremos teniendo en el caso de la Ciudad de México. Ok, te lo agradezco. Pero ¿sabes qué? No todo mundo entra al Atlas de Riesgo. O sea, gente, cualquier ciudadano de a pie, pues no lo conoce. O sea, no puede entrar. No es algo común. Pero yo me refería a algún plano de por colonia que digan, mira, aquí en esta esquina, tal, y crear esta conciencia. Digo, ya sé que no está tan fácil, pero eso tal vez sería las alcaldías las que nos podrían ayudar para ubicar por cuadras, por colonias, lo que sea. Creo que es positivo, ¿no? Sí, claro. Aquí recordemos que hay una serie de gabinetes de seguridad en los cuales hay una participación ciudadana todos los días y hay una serie de representantes de participación ciudadana que están en contacto con, obviamente, diferentes colonias y demás. En todos estos gabinetes de seguridad se tocan ciertos temas y muchos de los temas que se tocan tienen que ver con los sistemas del C5 y los tótems. Entonces, en ese sentido, sí es totalmente viable que por colonia se pudiera entregar o por cuadras, ¿sí? Un pequeño croquis en el cual tengan identificados. ¿Por qué? Pues porque es una manera en la cual, si no tienes acceso al teléfono, doy un ejemplo, probablemente es un ejemplo tonto, pero si estás en un proceso del incendio, pues sabes perfectamente que a 2 calles tienes la manera inmediata de poder solicitar el auxilio médico y poder solicitar el auxilio de bomberos, ¿no? O sea, en caso de que tuviste que salir y no tenías a la mano el teléfono celular. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero la participación también comunitaria en todos estos comités que se hacen de seguridad es fundamental para que obviamente pues tengamos un fortalecimiento en todas estas tecnologías de la información, porque tocaste un tema fundamental, Héctor. Al final podemos tener maravillas en cuestiones de tecnologías, avances tecnológicos fundamentales, importantísimos para una ciudad,
para el manejo de una ciudad, pero que solo un pequeño grupo de personas conoce. Entonces, este es un tema al cual se le tiene que hacer la promoción de vida. ¿Para qué? Para que la ciudadanía los tome como suyos y al final del día exija que tengan un mejor mantenimiento, el mejor uso de los mismos y por supuesto que sean una herramienta en la cual sea sencillo que las personas digan, ah, para esto es este botón, este es el auxilio que puedo tener y este es el tiempo de respuesta aproximada que por cuadrante, conforme están los cuadrantes y la regionalización en la Ciudad de México, puedo tener una respuesta por parte de los cuerpos de seguridad ciudadana, ¿no? En efecto, en efecto. Muy bien. Gracias, gracias. Al contrario. Adelante, por favor, maestro Rangel. Y bueno, pues nos vamos a la parte de, a mí me tienen que colocar algo para callarme, porque yo siempre me la paso hable y hable. Pero nos vamos a la parte de conclusiones, por favor, maestro Rangel. La Ciudad de México invierte demasiado en tecnología. Si nosotros vemos lo que invierte en tecnología, lo que invierte en tecnología para prevención, lo que invierte en tecnología para reacción, y esto es una parte muy importante. Hoy por hoy tenemos mucha inversión que está más cargada hacia la reacción, y esto es algo que tengo que mencionarlo porque así es, ¿sí? O sea, tenemos una parte basada hacia la prevención, pero tenemos una carga mucho más grande hacia la reacción. La correcta gestión de las emergencias implica una adecuada preparación en la detección y gestión de las amenazas y de los riesgos, por lo que contar con la información de calidad de manera oportuna ayuda a una mejor toma de decisiones. La coparticipación en la interpretación de datos e inteligencia de riesgos de los diferentes órdenes de gobierno y entre las instituciones de Estado son clave en la respuesta eficaz ante el desastre, aunque claro, ¿sí? Algo muy importante. Doy un ejemplo, el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México. En el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, todos los días sesiona el presidente del Consejo de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, obviamente, y el doctor Guerrero Chiprés, que precisamente ahora estrenará cargo como director precisamente del C5. Entonces, siempre hay una intervención ciudadana muy importante precisamente en estas mesas o en estos gabinetes de seguridad. Y créanme que los gabinetes de seguridad que se tienen, por lo menos en el gobierno de la Ciudad de México, implica la seguridad integral, no implica exclusivamente temas de seguridad pública o temas de delitos de alto o bajo impacto, implica una seguridad integral respecto a lo que se presenta en una ciudad todos los días. La coparticipación, obviamente, de los diferentes órdenes de gobierno y entre las instituciones del Estado mexicano son clave en la respuesta eficaz ante el desastre. Conocer plenamente nuestro pasado, por supuesto que nos va a ayudar a realizar una planificación prospectiva e inteligente de nuestros diferentes futuros, pero analizar las tendencias nos ayudará a contar con una mayor certeza de lo que pasará a continuación. La estadística aquí es fundamental. La estadística que se lleva en cada uno de estos cuerpos que platicamos, 911, denuncias anónimas, atención médica, despacho de ambulancias. Hoy por hoy, el C5 tiene una dirección especializada en control de despacho de ambulancias. Esto es algo inédito, que nunca lo habíamos tenido y que permite también estar eh, insistiendo en que no tengamos problemáticas de que no llegue una ambulancia, que se presente violencia y lo más importante, que se vaya a presentar obviamente un deceso porque no tenemos el recurso gubernamental, ¿no? Ahora, siempre el tener la información previa pues nos ayudará a tener certezas y las tecnologías de la información no deben de ser de uso exclusivo en ningún momento para las autoridades y profesionales en la gestión de riesgos, deben de ser accesibles para toda la población.
con el propósito de brindar la información oportuna para una autoprotección eficaz. Si seguimos teniendo las tecnologías de la información en manos de únicamente de funcionarios o servidores públicos, definitivamente no estamos creciendo en todas las utilidades que tienen las tecnologías de la información. Hoy por hoy, lo que nos ha mostrado Google, hoy por hoy lo que nos ha mostrado Facebook, lo que nos han mostrado las diferentes redes sociales a lo largo del mundo, del manejo y uso en caso de desastre, realmente es fundamental para entender que este es un tema en el cual nos estamos tecnificando, estamos obligados a reaprender muchos de nosotros sobre tecnología y estamos también obligados a conocer cuáles son todas las herramientas tecnológicas que hay día con día para efectos de prevención y efectos de prevención en todos los sentidos. Todos los sistemas que tenemos hoy en los autos modernos, los sistemas que tenemos de ubicación satelital, los sistemas que tenemos en el caso de un accidente automovilístico que detecta de forma inmediata y da el aviso a los servicios de emergencia, los sistemas que tenemos en nuestro reloj con la compañía X que a ustedes les guste, coreana, china, norteamericana, californiana, ¿sí? En el cual no nada más el reloj me está revisando la saturación de oxígeno y cuántos pasos doy, sino también ya detecta si he sufrido un accidente automovilístico y comunica inmediatamente hacia los servicios de emergencia o hacia mis contactos de emergencia o hacia el 911 local, ¿no? Entonces, todo esto, pues es una tecnología en base a la prevención, también en base a la reacción, y creo que todavía tenemos que apostarle mucho más en el tema de trabajos en base a tecnología, en base a prevención. Hoy por hoy estamos, creo que, muy avanzados en temas, digo, y nunca en materia tecnológica en 5 meses estás obsoleto, entonces nunca está por demás estar incrementando, obviamente, toda esta tecnología, pero en materia de prevención creo que todavía hay un reto importante y hay un reto donde tenemos que ir cambiando precisamente el esquema emergencista, al que hoy por hoy yo estoy mucho más involucrado, pero irlo cambiando hacia temas precisamente que tengan que ver mucho más con la parte de prevención, que tiene que ver con educación, con tecnología, que tiene que ver también con muchos avances tecnológicos que hay precisamente para los niños desde muy chiquitos, desde cómo activar un número de emergencias, cómo auxiliar y los casos de éxito que se han visto desde niños muy pequeños que aprenden RCP, que aprenden maniobras de desobstrucción de vía aérea y que aprenden precisamente a salvar vidas. Paco, a tus órdenes. Pues muy rápido porque ya se fue el tiempo. Sí, Creo caray. que ahora contamos con una serie de herramientas increíbles que no teníamos hace unos años. Creo que es muy importante que las conozca la población, bajarlas, lo que decías ahorita, lo que decía Héctor, crear la cultura de previsión y prevención en la población. Tenemos la pirámide y arriba la tenemos completa, pero la base está vacía. Creo que es una tarea muy compleja y que debemos apoyar toda la ciudadanía, todos los profesionales en esta materia para que salgan adelante. Tienen ya ustedes lo que no teníamos hace 10 años. Hay que aprovecharlo y estamos a tus órdenes. Gracias, estimado Paco. Y bueno, pues un referente, por supuesto, nacional, internacional, pues es todo el trabajo que has realizado, obviamente, y que reconocemos siempre, precisamente con el magazine y precisamente con toda diría yo, el grillito que nos indica y nos dice aguas por aquí, cuidado por allá, en base a todas las publicaciones que realizas y que, reitero, me quito el sombrero porque son muy importantes
y para nosotros son oro puro el poder estarla recibiendo y el trabajo tan grande que ha realizado, estimado Paco. Pues está a tus órdenes, está ahora a las órdenes de la Ciudad de México y vamos a trabajar. Muchas, muchas gracias. Muy bien, estimado moderador, Arturo, ¿Listo? listo. Pues te agradecemos mucho, mucho esta magnífica participación que nos ha compartido. Esperamos que no sea la única, que podamos platicar, seguir platicando con usted estos temas de prevención, pues, tan importantes para todos nosotros, ¿no? Ojalá este tipo de pláticas también se socializaran, justo como lo comentaron por ahí, con la población en general, porque es muy importante. Y pues no nos queda más que agradecerle a usted y agradecerle a todos los que nos acompañaron. Sabemos que es una persona muy ocupada. Si no, podríamos estar con usted horas y horas. Pero pues lamentablemente tenemos que terminar nuestra sesión. Nuevamente le agradecemos, le haremos llegar a cada uno de ustedes las constancias de participación y pues les deseamos lo mejor en esto que se viene adelante, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, yo nada más termino el comercial. Estamos todavía a buen tiempo. Valdrá la pena que de este grupo pues organice una visita a C5. ¿Sí? Entonces, quienes estén aquí Hecho, en Ciudad de hecho. México, pues, ¿por qué Así no? es. Es cuestión de Sí, mandar claro que sí. una solicitud, puede ser hoy mismo, ¿sí? Aquí le encargamos a Arturo esa, esa labor titánica, pero quienes estén aquí en la Ciudad de México es cuestión de mandar una solicitud a la señora secretaria y también al director del C5, vía correo electrónico, me turnan una copia y pues sería sensacional antes de que termine esta administración en el ámbito de lo que se están pues, renovando credenciales y todo este asunto, pues poder cerrar con una tarde y que conozcan precisamente el centro de servicios, porque no es nada más lo tecnológico, sino es la parte operacional. O sea, es un búnker que está creado precisamente para que puedas estar semanas y semanas trabajando en este lugar, tanto en salas de crisis como en auditorios y como en muchas otras instalaciones, y en el cual, doy un ejemplo, cada secretario de Estado tiene como tal su sala de juntas, tiene su recibidor, tiene su pequeña salita y tiene su recámara, baño, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues para poder vivir en el búnker todo el tiempo que sea necesaria, gestionar precisamente las crisis, ¿no? Entonces, creo que sería muy importante antes del término de la administración y estamos a un correo electrónico y nos ponemos de acuerdo. Sería genial que la siguiente semana estuviéramos visitando el C5. Muchas gracias, muchísimas gracias. Estoy compartiendo mi correo. Quienes gusten asistir, manden la solicitud de inmediato para hacer la solicitud directamente. Vean, nos llevamos una visita al C5. Yo creo que casi directamente aquí podemos ponerlo, ¿no? O decirlo ya en el chat para no tener que mandar correos más que el que enviemos para la solicitud de la visita. Sí, puede ser en el Ah, ok. chat. Sí, sí, sí. De hecho, ya en el chat ya se acepta la invitación. Totalmente de acuerdo todos. A Vale favor. la pena. Aquí están, justo ya están apareciendo. Bueno, entonces Pues en mandamos verdad la invitación, la solicitud. nos has abierto una ventana de veras de serio que solamente con tu sapiencia y tu experiencia de veras ahora yo en lo personal lo valoro, ¿sí? Porque sabes que existe, pero no sabes cómo se trabaja y demás, así que agradecido por tu tiempo, como lo dice Arturo. Estamos muy conscientes de la labor que tú realizas y bueno, gracias por estos minutos que nos ofreciste. Muchas gracias, Humberto. Un abrazo.
Y un abrazo a todos. Gracias, ¿eh? Gracias, buenas noches. Gracias a todos, gracias gusto Humberto. saludarlos. Cuídense mucho y estoy pendiente. Que tengan muy buena noche. Igualmente a todos. Gracias, Hasta luego. gracias por la invitación. Buenas noches. Buena noche.